Estamos enlazados en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, una empresa dedicada al análisis de riesgo político, conocedor profundo de los temas electorales. Nos honra mucho contar con él cuando hay mucho de qué hablar en estos temas. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Luis Carlos, hoy tuviste un desayuno interesante con Lorenzo Córdoba, expresidente consejero del Instituto Electoral, en fin, tú fuiste también presidente del instituto. ¿Qué dijeron respecto al fraude? Ya ves que en redes sociales la gente que no está de acuerdo con la 4T habla de fraude. Ciro Murayama ha insistido en que no hay elementos para lo mismo, pero danos tu opinión y la opinión de Lorenzo de una vez de paso por lo que dijeron esta mañana. Sí, Por fue una favor. reunión con empresarios que están interesados y preocupados por lo que viene en el futuro de México. Y respecto a este tema del presunto fraude, hubo alegatos en los últimos días y siguen ellos de que hubo un fraude muy parecido a lo que se alegó en 2006, por cierto. Son argumentos muy semejantes. Y esa idea del fraude nace, primero, de la incredulidad de que la elección haya sido tan apabullante. Dos, de que efectivamente hay actas de votación en donde la suma está mal hecha o donde hay más votos que personas registradas, o en ocasiones se muestra la sábana que se coloca fuera de las casillas y esta no coincide con el acta de votación, o luego lo que está en el acta de votación no coincide con lo que reporta el PREP en Internet. Esto es común en las elecciones. Hay sumas mal hechas, hay veces que las sábanas que se colocan afuera de las casillas están mal llenadas, hay veces que los datos que se suben al PREP no coinciden con las actas. Esto ha ocurrido en todas las elecciones y siempre esto da lugar a que se diga hubo fraude. Lo que ocurre es que estos errores que hay, la mayoría son aleatorios, es decir, no son de mala fe. Hay algunos que sí son tramposos, pero en un universo de 170,000 casillas, donde hay más de 1 millón de actas, porque en cada casilla hubo 5 o 6 actas, porque hubo 5 o 6 votaciones diferentes. Estos datos que circulan, que son 100, 200, 500 casos, 5,000 casos, son poco relevantes en un universo de 170,000. Hoy terminó, por ejemplo, el cómputo distrital de la elección presidencial. Se revisaron todas las actas, se recontó el 60% de los paquetes. Y lo que ocurrió es que básicamente se ratificó el triunfo de Sheinbaum. El margen en el cual ganó Sheinbaum es de 32.3%. Entonces, no hay una variación relevante. Y vuelvo al caso de 2006, porque quien inició esta tradición fue López Obrador en 2006, de empezar a usar datos selectivos para tratar de demostrar un fraude que nunca probó. Pero en aquella elección la diferencia era de 0.56% y se recontaron y recontaron votos, se revisaron casillas y la diferencia prácticamente no varió. Entonces, no hubo fraude el pasado domingo. Lo que sí hubo en los últimos meses, y tú y yo lo hemos platicado en este espacio en varias ocasiones, fue una elección inequitativa, una elección muy violenta. Hubo compra del voto, de tal forma que muchos de los votos que se contaron legalmente el domingo pasado provienen de una elección inequitativa, una elección donde se compró el voto, como en otras ocasiones ha ocurrido. Esa creo que es la discusión relevante, de tal forma que tú puedes aceptar el resultado del número de votos que obtuvo cada candidatura, son legales, son transparentes, pero puedes impugnar el proceso electoral en su conjunto, que como dije fue inequitativo, Ahora, violento e claro, ilegal en algunos el aspectos. INE, el INE actuó técnicamente de manera impecable. Seguramente hay que rendir reconocimiento a los funcionarios, trabajadores del Instituto Electoral que hicieron posible la organización de la magna elección. Pero ¿estarías de acuerdo en que el INE en la parte política se vio sumiso ante el poder? Yo creo que sí, Pepe, y lo he dicho aquí varias veces, yo creo que el INE fue inoportuno, en ocasiones fue complaciente, hubo varios consejeros que fueron firmes en detener al presidente, pero creo que en su conjunto les faltó firmeza, un poco de innovación, voz dura,
para llamar al presidente a cuentas. Y eso creo que causó un proceso inequitativo. Y por eso en este momento la gente confunde dos cosas. Un proceso electoral que la gente vio fue disparejo y luego por eso los votos que se depositaron la gente confunde y dice, no, pues estos no son fruto de un proceso legal. Sí hay votos transparentes, hay un mandato, el mayor en la historia. Sheinbaum es la presidenta que más votos ha obtenido. Nunca antes, desde Miguel de la Madrid, había habido un margen de diferencia tan amplio. Es decir, hay un mandato real, democrático, legítimo. Pero el proceso previo, en donde López Obrador se metió, es un proceso que fue violentado, fue disparejo, y eso también se tiene que decir con claridad. Todo el tema, el último tema que me gustaría comentar contigo antes de despedirnos hoy, el tema de la mayoría calificada o constitucional para que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum pueda hacer, dicho en términos muy callejeros, pueda hacer lo que se le pegue la gana, creo que es lo que está generando nerviosismo. Hoy vimos un llamado del presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena, Ignacio Mier, para señalar que lo primero que va a hacer la nueva legislatura cuando tenga la mayoría calificada de Morena, Claro y aliados, es cambiar la Constitución y cambiar al Poder Judicial y de una vez todo lo que quiera el presidente, desaparecer a los órganos autónomos, entre ellos el INE, para regresar el INE al ámbito de la gobernación. Dos comentarios, Pepe. Primero, se notó hoy desorden en los voceros del partido oficial. Salió Mier, salió Monreal, luego salió la oficina de la presidenta a tratar de suavizar esto. Es decir, parece que cada quien quiere salir a decir lo que sea para tratar de figurar. Un problema de coordinación que generó hoy volatilidad en el tipo de cambio. Pero habiendo dicho eso, el tema nodal es el siguiente y es importante comentarlo. Morena y sus aliados obtuvieron 54.1% de los votos para el Congreso en la Cámara de Diputados y sin embargo van a tener como 74% de los diputados. Es decir, hay una sobrerepresentación de casi 20 puntos. El argumento es que la Constitución establece que la sobrerepresentación solo puede ser hasta 8%. Sin embargo, lo que la Constitución dice es que esta sobrerepresentación se calcula por partido, no por coalición. Y si tú analizas Morena, Verde y PT en lo individual, ninguno sobrepasa ese 8%. Sin embargo, hay un argumento de interpretación jurídica que es meritorio, que dice, cuando se legisló esta sobrerepresentación por partido, la figura de las coaliciones era diferente. En realidad las coaliciones era fusión de partidos para una elección y los partidos coaligados actuaban como si fueran una unidad. Hoy la figura de las coaliciones es diferente, actúan de forma conjunta pero individualizada. De tal forma que hay quien argumenta que esa figura debe interpretarse para que la sobrerepresentación sea por coalición. Yo creo que cuando esto se litigue ante el Tribunal Electoral, lo más probable es que el tribunal valide que la sobrerepresentación es por partido y que por lo tanto el cálculo de que Morena y aliados pueden tener hasta el 73% de los legisladores en diputados es el escenario más probable. Y ese es el argumento. Sin embargo, esta otra discusión me parece importante tenerla. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por adelantarnos todo lo que viene. Habrá mucho que comentar y explicar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores.